Saludos jóvenes. Ahora vamos a dar una breve explicación de lo que son los conectores lógicos o conectivos lógicos. Son conceptos que ustedes tienen más o menos una idea porque estos son conceptos que se les explican en clases más tempranas. Aquí tenemos, fíjense lo que es la negación, la disyunción, la conjunción, la implicación o condicional, sí, entonces, doble implicación o bicondicional, sí y solo sí, y el OR exclusivo. Como ustedes pueden observar, aquí yo le dibujé brevemente, ¿no?, una pequeña tabla veritativa o tabla de verdad que explica el comportamiento de cada uno de estos conectores. Por ejemplo, fíjense, cuando aquí tenemos para dos proposiciones, ¿verdad?, que si son dos proposiciones, las combinaciones de verdad y falso van a ser 4, o sea, 2 a la 2. Esos son conceptos que ustedes lo pueden verificar en el documento que anteriormente yo lo voy a enviar por medio de la plataforma. Aquí tenemos, fíjense, ahí se ve claro. La negación es simplemente cambiar el valor de verdad a las proposiciones anteriores. Lo que es la disyunción, fíjense que es falsa cuando las dos sean falsas. Lo que es la conjunción es verdadera cuando las dos sean verdaderas. La implicación es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Y la doble implicación es verdadera cuando ambas tengan el mismo valor de verdad. Hay proposiciones que son lógicamente equivalentes, que nosotros podemos hacer su demostración por medio a la tabla de verdad. Eso es ahora al comienzo, ¿no? Más adelante nosotros vamos a hacer esas demostraciones de dos proposiciones lógicamente equivalentes, valga la redundancia, utilizando, o sea, convirtiendo una proposición lógicamente equivalente a otra, intercambiándoles los conectores. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos que la implicación nosotros podemos expresarla como una disyunción de donde la primera es falsa y la segunda verdadera. Primera falsa o sea, no P o Q. Es lógicamente equivalente a P implica Q. P o Q es lógicamente equivalente a la negación de P implica Q. Esto nosotros podemos observarlo por medio de la tabla de verdad, si la vamos a realizar. Eso yo se lo voy a asignar a ustedes de tarea. También tenemos, fíjense, P implica Q es lógicamente equivalente a todo negado por fuera, la primera y la negación de la segunda. La doble implicación es lógicamente equivalente a P implica Q y Q implica P. De igual forma podemos, fíjense, esta implicación convertirla como una disyunción y aquí como una disyunción y queda expresado de otra forma, y esto es lógicamente equivalente a P doble implicación Q. Por ahora es todo, jóvenes. Después continuamos.